negocio, acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Te gustaría contar con tu propio programa en vivo? Te invitamos a formar parte de esta gran familia de Sintoniza Sin Fronteras. Muy buen día, amigos de Sintoniza Sin Fronteras, aquí en nuestro programa Alumbrando un Camino, su amiga Mara Domínguez, y les dejo un saludo a nuestra amiga Leonor del Toro, que por razones de salud no va a venir el día de hoy. Pero el día de hoy tenemos una grandísima invitada, que es la doctora Alicia Villa, y pues les voy a leer un poquito de quién es ella. Alicia, ¿me permites? Claro que sí, con mucho gusto. Miren, la doctora Alicia Villa es egresada de UABC, es diplomada en nutrición por CETIS, está certificada en inmunología por Harvard, tiene una maestría en alteraciones gastrointestinales por el Instituto de Endocrinología Nutricional. Aparte, es mamá de un joven con autismo, es cofundadora de Fundación Alumbra, miembro del Comité Binacional de Autismo, actualmente con una certificación por la Academia Pediátrica Médica para Niños Especiales en Intervención Médica, conocida como MAPS, ¿verdad, doctora? Y es miembro honorario de la Alianza Mundial para el Autismo. ¿Por qué les leo este breve currículum de la doctora? Porque me voy a pasar todo el día diciendo todo lo que ella hace, pero aquí vamos a entrar de lleno. ¿Quién es la doctora Alicia Villa? Alicia, platícanos de ti. Bueno, yo soy una persona común y corriente, como cualquier mamá que puedan estar ahorita sintonizándonos. Aquí lo importante es que en el año 2000 yo tenía 2 hijos en aquella época y se me ocurrió llevar a uno de mis hijos, al más pequeño, a vacunar, y posteriormente hablaremos sobre eso, pero después de 2 días de haberlo vacunado, pues mi hijo empieza a actuar muy extraño, se desconecta, empieza a perder todo tipo de habilidades. No me veía, sino veía a través de mí, dejó de hablar, dejó de hacer caso cuando le hablaba, empezó a jugar con objetos, bueno, no a jugar, sino que los acomodaba de una manera muy alineada por colores, y en aquel momento yo pensé que pudiera ser una infección de oídos. Inclusive le pusimos tubos de ventilación a mi hijo, pero cada vez su conducta era más difícil. No dormía. ¿Qué les puedo decir a todos los padres de familia que han vivido esto, verdad? Al año de que empezó todo esto, pues, tuvo el diagnóstico de autismo severo. A un autismo severo. Esto fue en el 2000. Actualmente tu hijo tiene entonces 19 años. 19 años, ok. Comentábamos ahorita fuera del aire esta transición como mamá, bueno, el impacto del diagnóstico también. Con esta descripción de conductas que, bueno, son conductas muy intensas dentro del espectro del autismo. Y bueno, la doctora, tú ya eras egresada, ya eras una médico. Entonces, sí. ¿Cómo te da por entrar en todo esto del autismo? Porque una cosa es ser mamá y otra ya como profesional, ahondar en temas más profundos, como es el tema del día de hoy, de alteraciones gastrointestinales. ¿Por cómo te dio esa parte a ti?
Yo creo que muchos de los padres me van a entender qué es lo que sucede, ¿no? Cada quien, de acuerdo a las habilidades que uno tiene o que le tocó tener o aprender, pues decide encontrar algo diferente para su hijo. En aquel entonces no había mucho acerca del autismo, no se sabía mucho qué hacer con ellos. De hecho, estaban en pañales en aquel entonces, aquí en Tijuana. Y una de las cosas que yo pensé, tengo que averiguar. Y me sumergí en el mundo médico del autismo. Empecé a estudiar, empecé a hacer investigación. Tuve la oportunidad de irme a certificar, fui a hacerlo. Y cuando me fui a certificar, a mí se me abrió el mundo para Jorge. Regresé con otra... fueron 4 años de certificación, regresé con un amplio panorama de qué tenía que empezar a abordar en él. Y empezamos. Y así ha sido nuestra vida junto a él. Sigo estudiando, sigo certificándome. Y cuando yo agarré a mi hijo, él ya tenía aproximadamente 8 años. Él empezó a hablar hasta los 10 años. Y era un autismo severo que también tenía diagnosticado trastorno obsesivo compulsivo, hiperactividad con déficit de atención. Bueno, era todo un estuche de monerías. Y yo lo agarré a los 8 años y gracias a Dios a los 10 años empezó a hablar. Entonces, actualmente mi hijo tiene 19 años y está diagnosticado como autismo leve. Cuando yo veo eso en mi hijo, yo sé que muchos de los problemas ya son problemas que no puedo cambiar porque lo agarré ya más grande. Entonces, cada que yo agarro un niño menor de 5 años es rescatar a mi hijo. Sí, cada vez, porque la intervención médica antes de los 5 años es valiosísima. Se puede hacer grandes cosas. Ok, Alicia, fíjate, porque esto es muy interesante para los padres que nos están escuchando, ¿no? Porque regularmente los 5 primeros años, pues se detectan las características propias de lo que es la condición del espectro autista. Bueno, en mi experiencia ya he visto niños desde antes de los 3 años, 1 año 8 meses, 1 año 6 meses, y este punto clave que nos estás diciendo es bien importante, la intervención médica. ¿Cómo es una intervención médica? Porque obviamente lo mío es la parte psicológica, de primera instancia con un niño con autismo. Ok, aquí es muy importante que sea una atención multidisciplinaria y siempre aquí se debe de manejar en conjunto con varias especialidades. Es muy, pero muy importante. Cada especialidad es exactamente igual de importante para el niño. Hay que trabajar en conjunto. Siempre lo alego y siempre lo digo. Y una de las cosas muy importantes es que se haga primeramente el diagnóstico, que se atraviesa de los signos que vemos, ¿verdad? Esto lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer un neurólogo, pediatra o bien un psiquiatra, ¿no? Un paidopsiquiatra. Es muy importante llegar al diagnóstico número 1. Actualmente en el DSM-5, gracias a Dios ya hay más acerca del autismo y ya pusieron las alteraciones que vienen acompañados de este tipo de espectro. Es muy importante que se haga el diagnóstico y que se empiece a través de estos signos que nosotros conocemos, que son alteraciones en lo social, alteraciones en el lenguaje, ¿verdad? Hacer este diagnóstico, empezar también a tratar a nivel sistémico, porque ellos tienen muchas alteraciones en diferentes partes del cuerpo y hay que tener, y siempre lo digo porque hay que tener muy claro que todas las partes internas del cuerpo están conectados. No podemos separar el cerebro del hígado ni el cerebro del intestino. Es un efecto dominó. Cuando una parte del cuerpo está alterado, que esto obviamente nos lo está gritando los síntomas, tenemos que ver qué más situaciones los niños tienen adentro, porque los tenemos que llevar a un estado de salud. Sí, una de las cosas que más hemos visto son alteraciones, el 80% de los niños con autismo tienen alteraciones en el sistema gastrointestinal, para empezar, ¿sí? 70% tienen alteraciones en el sistema inmunológico, 80% en el sistema neurológico, y así me puedo ir. Es muy importante que quede bien claro que no podemos tratar un solo sistema sin abordar el resto, porque están conectados con cables eléctricos y con sustancias, porque ellos se comunican a través de hormonas o de sustancias. Es muy importante ver en manera generalizada
qué es lo que tienen nuestros niños, porque muchos de los signos o síntomas se pueden quitar o disminuir al mejorar la salud interna. Eso es muy importante. ¿Cómo se daría cuenta un padre que tiene una alteración su hijo? Bueno, sabemos que está ya dentro del espectro, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, cuando vamos con un médico, con un neuropediatra, con un pedopsiquiatra, inclusive con el pediatra, ¿ellos serían los indicados para decirnos este tipo de alteraciones? Sí lo pueden tratar diferentes especialidades, pero es importante que se certifiquen estos médicos, porque es lo que sucede. Cuando con la certificación se te abren los ojos y tú buscas específicamente esas alteraciones que a través de las investigaciones y por el gran porcentaje de incidencia, las tienes que buscar a propósito. Por eso es muy importante que los médicos de especialidades se certifiquen para el tratamiento de los niños con alteraciones en el desarrollo, porque tienen que buscar intencionalmente estas alteraciones porque muchas veces ellos no presentan síntomas. ¿Okay? La mayoría de los padres se dan cuenta de varias alteraciones que presenta el niño. Y es muy triste, por ejemplo, a mí me llegan a la consulta y me dicen, es que mi hijo siempre tiene diarrea, pero a mí lo que me dice el doctor, que como tiene autismo, siempre va a tener diarrea o constipación. Y yo les digo, eso no es un estado de salud, eso no está normal. Eso nos está indicando que tiene una alteración en el sistema gastrointestinal que tenemos que buscar. ¿Cómo vamos a decir que porque tiene autismo es normal? Esto no es normal. Y creo que diste un punto clave, doctora, porque en mi experiencia personal también me llegan pues ciertos casos y la mayoría de la sintomatología la asocian al autismo cuando sabemos que eso no es una alteración sensorial, por ejemplo, una cuestión de la piel y bueno, esas cuestiones yo creo que sí, con todo el respeto en el área médica, ¿verdad? Sí tenemos que hacer esas diferencias. Sigue habiendo como esta parte también como del estigma, ¿no? Es un niño con autismo o es un niño con discapacidad, entonces no tienen derecho a enfermarse a veces porque pues, o sea, ¿cómo los trato? También eso me he topado mucho en el área profesional porque les da miedo hasta cierto punto, ¿no? Aquí yo siempre les digo, pues tengan a su médico de confianza, a su pediatra, a su médico familiar, porque es quien los va a acompañar por mucho tiempo. Un niño especial o un niño con dentro del espectro, pues requiere de cierta atención y de cierta familiarización con su propia sintomatología, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. No, es correcto. De hecho, de acuerdo a los estudios que han habido, nuestros niños comparten 5 genes que tienen mucho que ver con la desintoxicación, por ejemplo, del cuerpo. No todos los genes se están portando mal, por así decirlo, pero la mayoría de nuestros niños sabemos que hay problemas en la desintoxicación. Entonces, es importante, de acuerdo a esto, ver que muy probablemente continuamente vayan a tener alteraciones en ciertos sistemas, ¿sí? Entonces hay que estarlos revisando, es decir, una vez al año tenemos que checar como cualquier niño, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que nuestros niños son niños normales, que tenemos que ir a llevar al médico, que tenemos que intencionalmente que buscar, por ejemplo, si las estadísticas nos están hablando que el 80% de los niños padecen algún trastorno del sistema gastrointestinal, pues hay que ver cómo está funcionando. Y la mayoría de los padres te lo dicen, mi hijo tiene diarreas y constipación continua. Diarreas y constipación. Mi hijo hace arenoso. Mi hijo no come bien. Mi hijo se le infla la pancita después de que come. Mi hijo le sale babita en la noche. Mi hijo tiene mucho reflujo, ¿no? Entonces mi hijo hace con moco. Entonces ahí te lo están gritando. Entonces es importante que ellos se estén revisando continuamente. Okay. ¿Quién sería el especialista indicado para hacer este tipo de abordaje, doctora? Lo pudiera hacer de acuerdo a los signos que traiga, ¿verdad? Porque como te comenté, tiene alteración no solamente en el sistema gastrointestinal, sino en el sistema inmunológico. Debe de ir con su médico y lo que pudiera ayudar mucho es esta educación, que los papás estén enterados de cuáles problemas pudiera tener su hijo para que busque, por ejemplo, si tiene alteraciones del sistema gastrointestinal,
pudiera ir con un gastroenterólogo. Si tiene alteraciones del sistema inmunológico, bien pudiera ir con un pediatra. Si ve más alteraciones el sistema neurológico, tiene que tener a su paidopsiquiatra o bien a su neurólogo pediatra. ¿Sí? Ok. Y en esto, en cuestiones médicas sobre todo, ¿no? Lo clásico, bueno, a nosotros los adultos nos piden el perfil metabólico, los niños el perfil del niño sano. ¿En qué consisten este tipo de estudios, doctora? Sí, hay varios estudios. Por ejemplo, los estudios generalizados, donde vamos a ver de una manera, te puedo decir, muy superficial las condiciones de nuestros niños. Hay que saber que estos estudios no nos dan el diagnóstico. No. Simplemente nos pueden ayudar un poco a ver de qué manera está afectado nuestros niños. Por eso es importante primero ir al médico y luego que el médico sepa qué estudios son necesarios. Están los básicos, ¿verdad? Que vemos cómo están, por si están anémicos, si no están anémicos, si les falta hierro, si les falta complejo B, si les falta vitamina D o C. Ahí también cómo está su sistema inmunológico en general, cómo está su línea de defensa, cómo está funcionando el hígado, ¿verdad? Si tienen algún tipo de alteración en la tiroides, por así decirlo. Esto es importante, es de manera generalizada, pero es cierto que ya existen estudios más especializados, ¿verdad? Que se tienen que mandar al extranjero, en este caso a Estados Unidos, que nos pueden dar una mayor idea de qué está sucediendo adentro de la célula, que es realmente donde vemos muchos problemas en nuestros niños con autismo. Específicamente en la máquina de formación de energía hay mucho problema ahí. Hay mucho problema a nivel de estos ciclos bioquímicos, que es algo ya más especializado, que a lo mejor ustedes recordarán algunos de ustedes estos ciclos bioquímicos, pero están alterados. Hay manera de componer estos ciclos y la célula se regenera, entonces el tejido se regenera, el órgano se regenera, el sistema se regenera. Hay manera de hacerlo. Y obviamente pues vemos un cambio de conducta, ¿no? Sí. Y ahí me voy a regresar un poco porque también tiene que ver con los hábitos de alimentación. Yo creo que esto es muy importante porque sabemos que nuestros niños pues son selectivos por muchas cuestiones, pero pues suele pasar y es algo muy común en consulta. Es que nada más quiere comer nuggets, es que nada más quiere comer Yakult, etc. Y ahí, ¿cómo pudieras apoyar a los papás, doctora? ¿Qué les sugieres tú a los papás? Cuando vamos y revisamos a nuestros niños, tenemos que verlo. Primeramente es cambio de hábitos. Creo que es esencial. Si nosotros no cambiamos hábitos, nuestros niños van a seguir enfermándose. Es nivel 1, que siempre les digo, nivel 1. Hay que ver qué hábitos tiene en general, ¿no? Porque mucho de la sintomatología son por malos hábitos, que es tan fácil, que no es caro de modificar y que cualquiera lo puede hacer. En este caso, hablando del sistema gastrointestinal, y me fijo mucho en esto porque es lo que más se haya afectado, uno de los principales problemas es qué nos llevamos a la boca, ¿verdad? Y hay que diferenciar aquí qué es nutrición, qué es alimentación y qué es dieta, que son tres cosas muy diferentes. La nutrición es la manera inconsciente de que nuestro cuerpo absorbe nutrientes. Eso nosotros no lo podemos controlar. Esa es la nutrición. Ajá. Lo que es la alimentación ya es una forma consciente de que nosotros vamos y agarramos algún tipo de alimento, ¿sí? Y la dieta ya es un hábito. ¿Cuál es tu dieta? Todo lo que comemos es un tipo de dieta. La dieta de que ellos tienen el hábito es de comer mucho carbohidrato, que tiene su porqué, ¿sí? Ellos desarrollan un tipo de hongo dentro del organismo que hace que se vuelvan adictivos a estar comiendo carbohidratos porque ese tipo de hongo se reproduce mediante los carbohidratos. Y está alojado en el sistema. Está alojado en el digestivo. Sistema. Y que avienta más de 10,000 toxinas. Entonces lo que sucede, una de las toxinas que avienta este honguito es este chip de adicción hacia el carbohidrato, porque ellos quieren seguir viviendo y reproduciéndose dentro del intestino. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí nuestro amigo Jonathan nos va a apoyar. Muy bien. Y vamos a regresar en unos segundos, ¿ok? Gracias. Okay.
¿Te gustaría contar con tu propio programa en vivo? Te invitamos a formar parte de esta gran familia de Sintoniza Sin Fronteras. Estamos en Tijuana, en la colonia Independencia. Somos una productora y centro de emisión de videos en vivo. Contamos con opciones para asociaciones civiles, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y para público en general. Te podemos ayudar a hacer tus sueños realidad. Recuerda que lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Te gustaría contar con tu propio programa en vivo? Regresamos, amigos. Pues estamos hablando aquí de la cuestión de lo que es la nutrición, la alimentación y la dieta. Y dieta voy a hacer un énfasis porque todo lo que relacionamos con esa palabra es dieta estricta, ¿no? No puedes comer muchas cosas, pero aquí ya la doctora nos estás aclarando en lo que consiste lo que es la dieta, que viene siendo pues esta combinación de alimentos, sanos, por decirlo de alguna manera, que deben de estar en un equilibrio, así es lo que estoy entendiendo también, y que bueno, también es importante para las personas que nos están viendo, que nos quede claro este tipo de conceptos, porque sé que a veces utilizamos un lenguaje muy técnico, pero lo importante aquí es rescatar la información, entender que nuestros niños tienen una condición y que dentro de esa condición se enferman como cualquier otro niño. Las alteraciones a veces son un poco más intensas porque también no todas las personas están muy bien informadas. Y bueno, lo que nos toca en el día a día, pues lo resolvemos a veces hasta en casa malamente, ¿verdad? Pero pues hablando de hábitos y de buenos hábitos y no, el también poder equilibrar y entender que nuestros niños requieren una alimentación sana y que aunque no les guste, tenemos que insistir un poquito en esa otra parte. Y pues aquí ya te voy a hacer la palabra, doctora, para que nos expliques esta parte de equilibrio. De este equilibrio. Es muy importante que la dieta que tengan nuestros niños, que sea una comida que tenga muchos nutrientes, libre de toxinas, libre de colorantes artificiales. Esto es sumamente importante en nuestros niños, ¿no? Y de sustancias que estimulan el sistema nervioso. ¿Nos puedes dar ejemplos? Sí, por ejemplo, todos los saborizantes que le ponemos a los caldos, que tiene glutamato monosódico, hay que tener cuidado. Ustedes pueden ver, simplemente denle la vuelta a esos saborizantes y cuando ustedes vean una palabra súper larga que no entienden, no se lo den, por favor. Esto es muy malo, no solamente para ellos, sino para toda la familia. Los colorantes artificiales, esas gelatinas que venden, sobre todo se ha visto que el color azul es un excitador tremendo en nuestros niños. Se debe de estar descartado. Tratar de dar comida orgánica, de dar más frutas y verduras, de dar, si nosotros quisiéramos, a veces los pacientitos tienen muchos problemas en diferentes aspectos a nivel gastrointestinal, como en la masticación, y a veces su dieta es de líquidos. Y de repente va a ser muy difícil introducirles sólidos, si es posible, claro que es posible, pero yo ahí, por ejemplo, les recomendaría, si están en ese caso, que utilicen mucho los caldos concentrados de hueso de carne y de pollo. ¿Qué quiere decir? Que le pongan una gran cantidad de este tipo de alimento que hierva por más de 1 hora y lo congele. Y eso se lo puede estar dando en tacitas entre comida, y eso tiene una gran cantidad de nutrientes, se le dice nutrientes densos, y ahí ya los vamos a poder ayudar un poquito más. Sí hay que hacer una adecuada evaluación, y hay más de 15 tipos de dietas, y se ha hablado mucho de la dieta libre de gluten, caseína y soya. Sí es importante
esta dieta, pero debo de decirles que simplemente es una herramienta de trabajo del médico. Si nosotros vemos un tipo de alteración en los niños, vamos a elegir un tipo de dieta, ¿sí? No necesariamente tiene que ser, por eso debe de haber una evaluación previa. Pero sí es importante conocer que nosotros tenemos micronutrientes y macronutrientes. Los macronutrientes se llaman macro porque es grande, se ocupan en grandísimas cantidades. ¿Cuáles son? Carbohidratos, proteínas y grasas. Y tenemos los micronutrientes que se necesitan en menos cantidad, por eso se les dice micro. ¿Cuáles son? Como son puede ser los minerales y las vitaminas. Okay. Eso es importante. Y es importante, les voy a decir a qué nivel. En el día de hoy me gustaría hablar un poquito más de los micronutrientes. Ok, escuchamos. Porque vamos a empezar a ver vamos a empezar a catalogar a nuestros hijos de acuerdo a las deficiencias que tienen. Por ejemplo, empecemos con el calcio. Vamos a hablar de 4 para que se les quede bien grabadito. El calcio. El calcio nos va a ayudar mucho a la formación de huesos, pero fíjense bien, el calcio nos ayuda a que la transmisión entre las neuronas sea buena, de buena calidad y de buena intensidad, ¿sí? Nosotros cuando tenemos algún tipo de alteración del calcio, inclusive podemos ver a nuestros niños que responden lentamente. Son de esos niños que responden muy lenta y son niños que tienen insomnio, ¿ok? Hay una mala conducción. Entonces, fíjense qué importante es el calcio, no solamente para los huesos, también nos ayuda a la contracción muscular. Los niños no tienen adecuada fuerza muscular, por ejemplo. Ustedes pueden ir como palomeando, ¿verdad? En sus hijos, qué es lo que está sucediendo. Ese es simplemente el calcio. Calcio. ¿Sí? Uh-huh. Y hay varios tipos de calcio. Entonces, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que para que haya una buena absorción, no lo tenemos que dar solo, porque el calcio solo inflama. Okay. Tengan mucho cuidado. El calcio solo inflama, es proinflamatorio. Y si ellos tienen alguna alteración ya de por sí a nivel gastrointestinal o en otro lugar, va a inflamar más. Es irritante. Se tiene siempre que acompañar con magnesio, vitamina D y vitamina K. Esa es la clave del calcio. Se tiene que dar en conjunto. ¿Okay? Es número 1. Entonces, imagínense este tipo de niños que le avientan la pelota y se les cae. Okay. Que les dices, apriétame, y no tienen fuerza, ¿no? Que los ves que caminan muy así como que no tienen ganas de caminar. Hay que ver esa tipología en nuestros niños. El siguiente, para que vean lo que puede afectar, el siguiente micronutriente que podemos hablar es del zinc. El zinc es muy importante en nuestros niños. Yo creo que es uno de los micronutrientes más importantes y la verdad, en lo personal, todos mis pacientes que han llegado a mi consulta, todos tienen deficiencia de zinc, todos. Y es muy importante para el sistema inmunológico. Les voy a decir cómo es el aspecto. Son los típicos niños que se están enfermando todo el año, más de 3 veces. Es el típico niño porque también interfiere con el sentido del gusto y del olfato. Son esos niños que son muy piquis para comer. Okay. Son esos niños que no les gusta ver a los ojos y ven de lado. ¿Por qué? Porque si hay deficiencia de zinc, hay deficiencia de vitamina A y uno de los signos es que ven de lado. Entonces, fíjense bien. Entonces, no huelen bien, no degustan bien, por eso no quieren comer muchas veces. ¿Qué tan importante el zinc? Se están enfermando y enfermando. Ellos cicatrizan muy lentamente también. Y otro de los problemas es que el zinc nos ayuda muchísimo a deshacernos de los metales pesados. Cuando nosotros vemos una deficiencia de zinc, muy probablemente haya una concentración elevada dentro del cuerpo del niño de metales pesados. Ahora, hay varios tipos de zinc, tengan cuidado, porque la mayoría de los zinc no se absorben. El que yo les recomiendo mucho es el picolinato de zinc. ¿Ese dónde lo encuentras? Ese lo puedes encontrar en cualquier lugar que vendan
bueno, no quisiera decir nombres de tiendas, pero donde vendan vitaminas, nomás chequen que diga picolinato de zinc, que es el adecuado para ellos y pueden empezar desde 5 miligramos, pero comúnmente, eso es en niños pequeños, normales, o sea que no tienen ninguna alteración en el desarrollo, pero si tienen algún tipo de alteración, inclusive en síndrome de Down se ve mucho, se puede dar de 25 a 50 miligramos, pero que diga picolinato de zinc. Esto es muy importante. Desgraciadamente, sí lo podemos encontrar en nuestro tipo de alimentación, pero ahorita la tierra está muy mal. Ya no tenemos la misma cantidad de minerales en la alimentación y sí les puedo decir que necesitamos suplementar a nuestros niños. No confundir, vamos siempre como de partir de lo natural y obviamente los suplementos o complementos alimenticios son los que sugiere la doctora, pero debe de haber previamente una evaluación. No es ahorita se nos ocurrió y ya tengo deficiencia de zinc, de hierro y voy y me compro el hierro, porque no sabemos nuestro organismo qué respuesta está teniendo. Por eso siempre es bien importante una valoración médica, obviamente que le va a dar un seguimiento y que sobre todo en nuestros niños requiere de esa asesoría de detectar efectivamente que le falta zinc, que le falta calcio. Ahorita con esto que nos compartes, doctora, que quede claro, una cosa es lo que absorbe el organismo y otra hacia dónde lo lleva. A eso nos referimos con la conducción. O sea, sí lo absorbió, pero no llegó a los lugares en la cantidad adecuada. Es un ejemplo que les puedo dar porque vuelvo a insistir en esta parte. A veces yo estoy entendiendo algunas cosas, pero sé que hay papás que nos va a costar un poquito más trabajo entender cómo lo que estamos explicando, pero la idea es tener una fuente informativa, que ok, la doctora dijo que falta zinc, que falta sodio, bueno, ¿con quién voy? ¿Quién me lo va a decir? Por eso está el área médica, que es quien nos va a ayudar para hacer este trabajo colaborativo, este trabajo sistémico, como dice la doctora. Y bueno, voy a continuar aquí porque estamos en zinc, en calcio, luego que sigue. Uno de los signos de falta de zinc que pueden ver los papás es cuando hay nubecitas. ¿Qué son las nubecitas? Esas manchas como blancas en las uñas. Yo les digo nubecitas. Yo les digo lunitas. Muy bien, eso es un signo de zinc, de falta de zinc. De falta de zinc. De hecho, hay una prueba muy sencilla, se compra el zinc líquido y se da 2 gotitas y si el niño no le siente sabor metálico, quiere decir que le hace falta muchísimo zinc. Mira. Si siente y hace así como que caritas, porque obviamente ellos muchos de ellos no tienen el lenguaje, hacen así como que está muy malo, quiere decir que tiene muy bien su cantidad de zinc interna, que se puede hacer mediante estudios de sangre, ¿verdad? Debo de aclarar también algo muy importante, que cuando son suplementos, el grado de intoxicación es muy raro. Está del 0.0001%. Debo de decirlo. Y otra de las cosas es que interfiere mucho nuestro sistema de equilibrio interno. Cuando nuestro cuerpo necesita algún nutriente que nosotros le estamos dando, lo va a absorber rapidísimo. Si no lo ocupa, lo va a desechar. ¿Ok? Es un equilibrio que nosotros tenemos interno. Bueno, el siguiente va a ser el magnesio, que también es un micronutriente muy importante que tiene mucho que ver con la conducta aquí. Vamos a ver qué tipo de personita es, porque igual puede ser un adulto, porque yo he visto mucho que los papás inclusive tienen las mismas carencias que sus mismos hijos. Suele suceder muy frecuentemente. Es aquel niño que es hiperactivo, con déficit de atención, que se espanta muy rápidamente, que no para, que todo el día se la pasa moviéndose, que sufre de ataques de angustia, ¿verdad? Tiene terror nocturno. Sí, wow. Terror. Imagínense un niño como si hubiera tomado 4 tazas de café y anda pero moviéndose rápidamente, ¿no? Entonces tienen mucha sensibilidad al sonido, son los niños que se tapan los oídos y a la luz. Fíjense. Y esto es una deficiencia de magnesio. De magnesio. Okay. Así de facilito. Por eso les digo, es muy importante estas evaluaciones porque podemos mejorar mucho el estado de nuestros niños. Y nada más es el conocimiento, es saberlo, buscarlo, ¿verdad? Uh-huh. Que pudiera estar teniendo, pero es un tipo de personalidad que vas viendo desde que entra desde la puerta, ¿no?
el niño hiperactivo, el niño que se espanta, que se mueve muy rápido, que tiene mucho miedo. Que no quiere entrar, suelta llorando, Ajá. ¿no? Hace el berrinche. Es el típico niño que también es muy desafiante. Ok. Con los padres o con la autoridad, desafía y desafía, cambia muy rápido de estado de ánimo, pero siempre hacia la agresión. Hay mucha ansiedad, tú le pones las manitas así y está temblando. Les digo, por ejemplo, que yo siempre lo comparo con el síndrome de la cafeína, porque parece que los niños estuvieran con una dosis de café. No, pero así, literal así. Entonces, esto es muy importante que se evalúe y que se dé. Aquí el magnesio es muy importante entonces para reducir la ansiedad, reducir los errores nocturnos, la hiperactividad en niños muy agresivos, es excelente. Y como les había comentado hace ratito, el calcio y el magnesio es muy importante que se den juntitos para que pueda absorberse el calcio. El magnesio generalmente se da con el calcio. En niños, por ejemplo, con hiperactividad, se recomienda mucho el B6 y el magnesio, porque son las principales deficiencias en un niño con hiperactividad. Y la B6 obviamente te pone bien activo, pero te hace que te concentres, pero el magnesio te calma. Entonces es una buena combinación, B6 y magnesio. Y hay dos tipos que hay que ver. Cuando nosotros tenemos un niño que sufre de constipación o que no puede defecar, se le prescribe el citrato de magnesio. Y cuando es un niño que tiene diarrea constante, el óxido de magnesio. Hay que tener mucho cuidado, porque de repente, si tiene diarrea, le dan magnesio, cualquier magnesio puede hacer que se despeñe más, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Ese sería el magnesio. Entonces ya vimos al niño acelerado, asustadizo y medio agresivo, ¿no? Ese es importante y que tiene mucha sensibilidad a todo porque anda como pelotita rebotando por todos lados. El siguiente que vamos a ver y el último que le recomiendo es el selenium. El selenium es un micronutriente muy importante porque interviene en casi más de 300 enzimas. Es el que nos va a ayudar mucho para la tiroides y para formar, digamos, las enzimas para la digestión. Ayuda mucho al páncreas. Entonces, ¿qué vamos a ver con el selenio? Vamos a ver niños que tienen muchas alteraciones en la digestión porque no se están produciendo adecuadamente las enzimas del páncreas. Entonces, no están, la digestión es simplemente desbaratar o desdoblar los macronutrientes que habíamos dicho que son proteínas, carbohidratos sin grasa, en sus pequeñas porciones para que pueda ser absorbido. Al no tener selenio, no se producen adecuadamente estas sustancias que desbaratan los micronutrientes. Entonces los niños lo que pasa es que lo comen y les puede dar un torzón horrible o simplemente lo vemos en el excremento de los pedazos de alimento, ¿no? Entonces es muy importante. También el selenio es el principal antioxidante en cuanto a micronutrientes en el cuerpo. Nos va a ayudar a mucho la oxidación. La oxidación se produce por estrés dentro del cuerpo. Y nuestros niños están con un estrés inmenso. Y es muy importante que lo tengamos porque el estrés es igual a inflamación dentro del cuerpo. Y te puedes imaginar a nivel de cerebro, a nivel de hígado, a nivel de gastrointestinal. Hay que detener este proceso de oxidación que lo tienen nuestros niños. Entonces, el selenio debe de estar constantemente. Inclusive, se ven muchos casos de hipotiroidismo, que la función de la tiroides no está actuando adecuadamente por falta de selenio. ¿Okay? ¿Y esto a qué edad se detecta en los niños? A cualquier edad. A cualquier edad. Cualquier edad. No hay un estándar de decir No hay. Después de los 8, de los 5, no. O sea, desde... A cualquier edad lo puedes detectar, eso es lo maravilloso. Por eso les digo mucho que es importante ver cómo están por dentro, porque mejoran grandemente la calidad de vida. Y siempre, como les digo, no hay que irse a lo más difícil, a los diagnósticos más raros, hay que irse a lo más simple. Por ejemplo, llegan muchos niños que padecen de constipación, hacen cada 3 días o cada semana. Estreñimiento. Constipación es estreñimiento, o sea, no puede hacer. No puede hacer del Está baño. Tapado, me han dicho unos papás, tiene 3 días tapado, yo ¿cómo? Totalmente. Entonces quieren, ¿qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Digo, a ver. Lo principal, toma agua, un vaso. O sea, no hay nada más que hacer más que dar agua, así de sencillo.
¿Cuánto? Pues depende de la edad, que generalmente son 8 vasos de agua al día, que no tiene nada que ver con los caldos ni los licuados, es punto y aparte, ¿no? Y con eso es maravilloso porque empiezan a hacer del baño. Otra cosa, ¿le está dando frutas y verduras? No. Solo come pizza y nuggets. Exacto. Falta de fibra. Entonces no podemos irnos a un diagnóstico exagerado cuando lo principal no lo estamos abordando. Ok, bueno, vamos a hacer la última pausa antes de irnos y ya nuestro compañero Jonathan nos está avisando que vamos a corte. Muy bien. ¿Te gustaría contar con tu propio programa en vivo? Te invitamos a formar parte de esta gran familia de Sintoniza Sin Fronteras. Estamos en Tijuana, en la colonia Independencia. Somos una productora y centro de emisión de videos en vivo. Contamos con opciones para asociaciones civiles, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y para público en general. Te podemos ayudar a hacer tus sueños realidad. Recuerda que lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Te gustaría contar con tu propio? Amigos, regresamos ya a nuestro último segmento de este magnífico programa Alumbrando un Camino con nuestra querida invitada, la doctora Alicia Villa. Este tipo de temas no son muy comunes porque no cualquiera tiene esta preparación, pero vamos a aprovechar estos minutos aquí con la doctora para hacer un resumen de todo lo que vimos, pero algo también que es quiero hacer mucho énfasis porque estas alteraciones no nada más nuestros niños las presentan. Otras cuestiones también, los niños regulares o los niños con algún otro tipo de alteración en el neurodesarrollo también las pueden presentar. Estamos haciendo el énfasis porque obviamente la experiencia tanto de la doctora como mía está enfocada en niños con autismo y estos puntos que son tan importantes de poder diferenciar. Una cosa es una alteración de la conducta por una cuestión neurológica y otra por alguna cuestión que tiene que ver con la alimentación, para que no se vayan a confundir también, porque luego ya viene la parte del abordaje por un tratamiento farmacológico y van a decir, no, pues es que con esto se maneja este síntoma y no, o sea, aquí es una diferencia entre lo que es un tratamiento en el área médica por una cuestión gastrointestinal y otra por alguna cuestión a nivel de neurología. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, nada más comentar que muchas veces se suma. Puede haber las dos. No se trata, incrementan. Así es. Sí, incrementan el problema. Una persona que sufre de ansiedad, por ejemplo, que tiene alteraciones a nivel neurológico, si tú no le das magnesio, el síntoma va a estar a la X potencia. Exactamente. ¿Sí? Aquí lo maravilloso es ir despejando el terreno, limpiando, para dejar la patología única y que sea tratable, pero mejoran un 50 a un 80% en nuestros niños. Es increíble. Es. Y bueno, ¿qué otra cosa nos puedes compartir, doctora? Pues compartir en general, hablar de una manera generalizada, qué problemas podemos tener en nuestros niños, ¿no? Y estoy hablando no solamente del autismo, lo veo mucho en síndrome de Down y también en niños con hiperactividad, con déficit de atención. Se los voy a dar así como un barridito. En cuanto ya vimos algo de alimentación, nuestros niños comen pésimamente mal, en base a puros carbohidratos, ya les explicamos por qué, pero también puede haber problemas a nivel oral,
en la masticación, ¿sí? Si vemos nosotros, nuestros niños no mascan, nuestros niños tragan, 2 mascadas y vámonos, o sea, tragan. Puede haber problemas incluso en la deglución, en el paso del alimento, que puede tener múltiples causas. Han sufrido y se ha visto que muchos de nuestros niños, un 30%, tienen inflamación del esófago, que es el tubito que conecta la garganta, la boca, por donde tragas, hacia la puertita del estómago. Y esta inflamación, que es una inflamación porque hay mucho reflujo del estómago, de la acidez del estómago hacia el esófago. Y hay muchos niños que no te logran decir, y el único síntoma que vemos es que se golpean continuamente en el pecho. Y vemos mucho eso. Otro de los problemas es en el estómago propiamente. Ahí vemos, al contrario de lo que nosotros y la mayoría creemos, es que por exceso de ácido es porque no tienen ácido. ¿Okay? La mayoría de ellos no tienen ácido. ¿Y qué pasa? Cuando no hay suficiente ácido para desbaratar, no se manda la señal de que se cierre la puertita entre el estómago y el tubito que es el esófago. Entonces se queda abiertito o medio abierto. Entonces todo el poquito ácido que hay en el estómago se regresa hacia el esófago. ¿Y qué hacemos? Damos antiácidos todavía, Dios mío, vamos a la farmacia y como no necesitamos prescripción médica, lo agarramos y le damos, ¿no? Para disminuirle aún más la acidez gástrica. Entonces es un problema muy recurrente dentro de nuestros niños. Ya pasándonos del estómago, vemos la parte del intestino, que ahí tenemos muchos problemas en la digestión, en desbaratar eso, porque el páncreas no está aventando suficientes sustancias para desbaratar el alimento, pero también vemos mucha inflamación en el intestino. Tanta inflamación que se empiezan a desbaratar o a separar las células de la mucosa intestinal, empiezan a dejar pasar sustancias que no deberían de dejar pasar el intestino, porque es una barrera para ya entrar más a nuestro interior, entre los órganos. Y a veces esa barrera está muy dañada, porque hay animalitos muy malos ahí. Siempre les digo, dime qué es lo que más comen nuestros hijos y nos vamos a dar cuenta de dónde viene el problema. Okay. Y aquí en este punto del consumo de los alimentos, viene la parte de la angustia del papá, ¿no? Es que prefiero que coma esto a que no coma nada. Así Ok, entonces aquí acercarse al profesional, obviamente, pueden consultar con la doctora Villa también tipo de situaciones para que tengan una mejor orientación en cuanto a lo que viene siendo pues la alimentación, la dieta y la nutrición, ya me las aprendí los tres, de nuestros jóvenes. Y claro, obviamente nosotros como familia, ¿no? Porque nos enfocamos en nada más en nuestro chico, pero no es así. Toda la familia colaboramos para que esos hábitos sigan siendo unos hábitos saludables o bien los rompemos los buenos hábitos, ¿no? Entonces, aquí, doctora, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo, ahora sí, a través de, no sé, redes sociales? Sí, tengo en Facebook, estamos en doctora Alicia Villa, ahí he hecho algunos videos en vivo que yo creo que van a ser de gran ayuda para todos los papás. También estoy en YouTube, búsquenme como doctora Alicia Villa. También hay otros tipos de videos que ustedes pueden echar mano, ¿verdad? Para saber qué es lo que nuestros niños están padeciendo, y mi teléfono personal, que es el 6619-565-8624, para cualquier consulta. Estamos a sus órdenes. Muy bien. ¿Algún evento o algo que nos quieras compartir próximamente? Próximamente, ahorita no tenemos nada en puerto, pero si me inviten, que me inviten. Claro que sí, te vamos a invitar. Podemos hacer algo, claro que sí. Ahora sí que a petición de la comunidad que nos está viendo, vamos a programar por ahí un seminario, porque la doctora no es de plática, es de un seminario. No, y como no me gusta hablar, imagínense. Ya nos dimos cuenta. No. Ok. Bueno, doctora, no me queda más que agradecerte infinitamente el apoyo para que la comunidad tenga este tipo de información. Claro que vamos a hacer algo ya más preparado, sí, para próximos meses. Y bueno, amigos, les deseamos una excelente tarde. En nombre de mi amiga Leonor del Toro, que no se encuentra el día de hoy por cuestiones de salud, su amiga Mara Domínguez les agradece pues estos
pequeños minutos, porque no, a nosotros muchas gracias. se nos va el tiempo súper rápido y pues quisiéramos tener más para compartir con ustedes, pero pues contáctenos aquí con la doctora Alicia Villa en su página, doctora Alicia Villa, y en mis redes sociales también, Mara Domínguez, y Fundación Alumbra, perdón, y Alumbrando un Camino es el programa. Doctora, tus últimas palabras para nuestra audiencia. Pues nada más agradecer este tipo de foros, que hay que apoyarlos mucho. Gracias por la invitación, le mando muchos saluditos a Leonore, que se componga rápidamente, y cuando gusten yo estoy dispuesta, y hay que hacer algo por nuestros niños. Así es, unidos hacemos más. Amigos, pues que tengan un excelente día y nos vemos próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.